Bueno, damas y caballeros, bienvenido una vez más a Forjando tu Espada. Mi nombre es Alex y frente a mí tengo a Roberto. Dios los bendiga. En el día de hoy estamos un poco enfermitos, pero decimos presente. Roberto, ¿qué nos tienes que decir sobre los profetas? Mira, lo que vamos a hacer hoy es analizar este movimiento, lo que llaman el mover profético de hoy, analizarlo con lo que dice la Escritura sobre los profetas de hoy. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. O sea, ¿qué nos dice la Escritura sobre los profetas de hoy? ¿O con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con este audio. Quiero que lo escuchen. Profetizarle a alguien de parte de Dios y esa persona eres tú la que vas a recibir esta palabra. Profetizo que tu casa será limpia por la... Ok, ya eso es suficiente. O sea, ¿qué es lo malo de ese video? Él está diciendo, profetizo esto sobre tu casa y profetizo. ¿Qué está mal en ese video? Todo lo que está haciendo. Ok, explícanos por qué. Mira, primero que nada, vamos a comenzar con un versículo de la Biblia. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, pero ¿y cómo no sabemos que él está inspirado por el Espíritu Santo? Porque comienza diciendo yo profetizo, yo tengo ganas de profetizar hoy. Eso no es así. O sea, ok. ¿Qué más? Mira, si vamos a analizar la Biblia, ninguno de los profetas en la Biblia nunca habló diciendo yo profetizo. Primero, por ejemplo, el libro de Ezequiel, que es el libro que más se habla de profecía, siempre dice, me envió esa palabra del Señor, y el Señor me dijo así. Entonces él habló, después que Dios le dio una palabra. No es que se está usando, lo que pasa es que el mover profético de hoy es una rama de lo que es la metafísica cristiana. Es una rama de la nueva era, que en vez de decir yo declaro y te declaro una palabra, o yo decreto y te decreto una palabra, pues entonces lo cambiaron para que fuera más bíblico, fuera más aceptable, fuera más creído, y entonces ahora te dicen yo profetizo. Ok, entiendo. Mira, vamos a leer lo que dice aquí de Deuteronomio 13, del 1 al 11, para que podamos entender un poquito más esto. Mira, si aparece entre ustedes un profeta o un intérprete de sueños y te da una señal o un portento, diciendo sigamos o sirvamos a otras deidades, en este caso en el día de hoy es seguirse a nosotros mismos, o sea, que me sigan a mí. Yo profetizo para que me sigan a mí. Lo cual has experimentado aún si la señal o el portento que te menciona se cumple. O sea, Dios va a permitir que el portento o la profecía se cumpla. No le hagas caso a las palabras de este profeta y de este intérprete de sueños, porque el Señor, Jehová tu Dios, te está probando a ver si en verdad amas a Jehová, tu Señor, con todo tu corazón y tu ser. No sigas a nadie que no sea el Señor, tu Dios, y no reverencies a nadie sino a Él. Observa sus mandamientos solamente y haz caso solamente a sus órdenes. No sirvas a nadie que no sea Él y aférrate a Él. Estamos hablando de Dios. En cuanto a ese profeta o intérprete de sueños, se le dará muerte porque fomentado deslealtad a Jehová tu Dios, el que te libró de la tierra de Egipto y que te redimió de la casa de la esclavitud para hacerte desviar de la senda que Jehová tu Señor te mandó a seguir. Así eliminarás mal de en medio de ti. Claro está, no podemos ir a matar a los profetas. Simplemente no escuchamos los TikTok ni los Sí, Instagram. cuando dicen yo profetizo, en vez
por ejemplo, si es de parte del Señor, el decir, el Señor te dice, o Dios te dice, o Dios te manda a decir, ¿verdad? En vez de yo profetizo, porque no lo está haciendo de parte tuya, sino que de parte del Señor. Es lo que yo tengo entendido, corrígeme si estoy mal. En parte tiene razón, pero muchos de estos profetas de hoy han tomado ese lenguaje también para engañar. Nosotros yo te voy a decir cómo funciona hoy lo de la profecía. Tenemos que recordar que el movimiento profético de hoy está basado en profecías proclamadas por hombres, por lo que sienten en su corazón en el momento de declararla. Como pueden leer en el versículo, dice que no hay profecía de parte de Dios. O sea, no hay profecías de parte de hombres, inspiradas o motivadas por emociones o ideas inspiradas por hombres. El hombre no puede profetizarte a ti nada. Y muchas veces Dios utiliza a una persona y tú le puedes dar una palabra a una persona y ni siquiera dijiste, así te dice el Señor, o yo profetizo ni nada. Simplemente le estás hablando y estás hablando de parte del Señor. Y muchas veces esa persona va a saberlo. O sea, que tú le dices a aquel siervo, pues que no está con los dos pies en la iglesia y alguien viene para donde él y le dice, el Señor me mandó a decirte esto, o el Señor, no sé, ¿qué tú le dices? ¿Cuáles serían los pasos para esa persona, verdad? Porque si tú vienes para donde mí, vamos a suponer que yo no sé nada de la iglesia, y tú vienes para donde mí y me dices, mira, el Señor me mandó a decirte esto, ¿verdad? Y da la casualidad que es algo que a lo mejor yo he estado buscando una contestación sobre eso. ¿Qué pasos tú les dirías a ese siervo o esa sierva que tomaran para poder recibir esa contestación o esa profecía, entre comillas, ¿verdad? Que le dieron ese día? Ok, tú diste ahí un punto bien interesante. La persona estaba orando. Ok, cuando tú estás orando, tú le estás pidiendo a Dios posiblemente respuesta de una situación, un asunto en el cual tú te ves envuelto. ¿Qué pasa? Muchas veces el problema es que nos olvidamos que nosotros tras de la oración tenemos que leer la palabra. O leer la palabra e irnos en oración. Porque la gente se quejan de que Dios no me habla. Pero mira, Dios habló. Aquí está todo. Y esto está para ayer, hoy y para siempre. Uh-huh. O sea que esto no va, la palabra no va a caducar nunca. ¿Qué pasa? Cuando yo me meto en lo íntimo con Dios, cuando una persona te viene a hablar de parte de Dios, tú vas a saber, porque vas a escuchar hasta palabras claves que tú le dijiste a Dios en cuanto a lo que tú necesitabas. Por ejemplo, cuando yo regresé hace 16 años a la iglesia, pues yo le estaba orando a Dios. Y yo le oré cosas que yo no expresé con mi boca, sino que de mi corazón la dirigía a Dios del cielo. Cuando fui por primera vez hace 16 años a la iglesia, cuando regresé, ¿qué pasó? Las mismas palabras que yo oré al cielo fueron las mismas palabras que la pastora que estaba en esa iglesia me profetizó. Ahí es que tú sabes que Dios te está hablando. No es alguien que viene a adivinarte. Todo el mundo tiene problemas. Porque todo el mundo tiene problemas. Nadie me puede decir que no tiene problemas. Yo te profetizo que ese problema que te está acabando con tu paz y tu paciencia, Dios te dice así, Dios te trae la solución, ¿Qué es eso? Eso parece eso es algo general. Que tú puedes tirar... como las líneas psíquicas de Walter Mercado, ¿qué te decía? Decían un signo, y esas palabras eran para todos los de ese signo. Pero vamos a poner que de 1000 personas, pues solamente 500 encajó esa palabra. Y eso es lo que pasa. Cuando una persona te diga yo profetizo, arranca corriendo porque no viene de parte de Dios, definitivamente. Mira, en Hebreo 1, del 1 al 2 dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, si yo tengo una situación, un problema, yo voy a la palabra, y Jesús es el profeta de hoy. Lo que pasa es que no haya ministerio profético, y no es que hayan verdaderos profetas. Es que uno tiene que estar atento de parte de quién se está viniendo esa palabra. Y cuando tú estás buscando en la Biblia y estás buscando esa palabra, esa contestación, porque, por ejemplo, yo tengo Biblia de estudio. Si yo estoy teniendo un problema financiero, yo sé que yo puedo buscar finanzas en la Biblia y leerla. ¿Eso es lo que tú me estás dejando saber que debería hacer? ¿O dejar que el Señor me guíe a lo que yo tengo que leer? Deja que el Señor te guíe, porque para eso está el Espíritu Santo. O sea, cuando tú ves una Biblia de estudio que tú pusiste, que el ejemplo que tú pusiste ahora, a mí Dios me dijo que no comprara la Biblia de estudio. El Señor me dijo, yo mismo te voy a enseñar, yo mismo te voy a mostrar el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Tú buscas Biblia de estudio y tú estás leyendo opinión de hombres. Que son buenas para estudiar la Biblia, perfecto. Pero no te dejes llevar por la opinión de hombres. Déjate llevar por lo que el Espíritu Santo te diga. Y ese es el problema. Nosotros la queremos fácil. Nosotros no oramos, nosotros no ayunamos, nosotros leemos la palabra, vamos a la iglesia, ¡ay, Señor, me pasa esto! Sale aquel y dice, ¡ay, yo profetizo que tú! Y así es que resolvemos. Sí, pero tú sabes cuál yo creo que es el problema de hoy en día. No es tan solo los profetas. Son los que buscan la profecía, ¿verdad? Porque hay gente que van a la iglesia simple y sencillamente porque alguien le hable o alguien le diga algo. Y tú sabes que eso es lo que existe hoy en día. Si ellos van a buscar eso, adivina que va a haber una persona que se los vaya a decir. Sí, porque, mira, esto es sencillo. Ya no pueden pagar los 25 pesos del espiritista. Entonces van a crear y van a promover el espiritismo pentecostal. O sea, vas a la iglesia, das un pesito, espera que termine el culto y te vas al frente para que te oren y te digan qué te va a pasar esta semana. Ah, tu marido te está pegando cuernos, esto, lo otro. Es más, promueven un espíritu de chisme en vez de que el Espíritu Santo le habla a la persona. Porque la profecía es para edificar, no para destruir personas. Sí, puede ser que una persona esté en adulterio. Dios le va a llamar la atención. Pero Dios lo va a hacer de una forma en que te va a edificar. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia donde el Señor me habló me mostró que había una persona que estaba en adulterio, ¿verdad? Cometiendo adulterio. Yo se lo comenté a la pastora porque es mi líder espiritual en aquel momento. Pero ella se lo dijo a otra que se estaba levantando como profeta, supuestamente. Entonces esa mujer empezó a hablar en lengua y fue y le gritó enfrente de toda la iglesia que le estaba pegando cuerno a su esposa. Dime, ¿en qué edificó eso? Lo que hizo fue, de hecho, destruyó el matrimonio y destruyó al varón que se metió a la droga. ¿Entiendes? ¿En qué edificó? Sí, en nada. Entonces, ¿qué pasa? La gente no toma en cuenta que la mayoría de los capítulos de la Biblia del Nuevo Testamento te hablan que vamos a ser engañados por señales y prodigios, que vamos a ser engañados por profecías, por falsos profetas, y no estamos tomando en cuenta. Entonces yo veo, por ejemplo, ese audio pequeñito que yo te puse, tiene 114,000 seguidores. Wow. Tiene 49,000 personas, 89,000 personas que le dijeron amén a esa falsa profecía. Sí, que eso mismo sigue regando, el algoritmo sigue ajustando y sigue regando esa misma porquería. Y tiene 8,000 y pico veces reproducciones compartidos. Que yo sepa, cuando Dios te habla, Dios es personal. Tú eres personal con Dios, Dios es personal contigo. Mira, yo tuve antes de yo entrar a la iglesia, pues yo como que he sido cristiano, lo que pasa es que no estaba dentro de una iglesia. Y me acuerdo que yo estaba en mi trabajo, yo tenía una oración, yo tenía una petición. Claro, tengo la costumbre de no expresar, ¿verdad?, verbalmente mis oraciones. Y la persona más
cafre, como decimos en Puerto Rico, o más vulgar y más que ni en Dios, ni en Dios creía, me habló y me contestó la oración. Él me estaba profetizando. Una persona que no era de Dios, una persona que no le servía a Dios, un impío, me estaba contestando y yo estaba sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Yo estaba sintiendo que me estaba hablando y contestando la oración. Sí, que aunque nosotros existen profetas, ¿verdad? De parte de Dios, Dios puede usar a quien le dé la gana para profetizar. Pero es que usó una mula para hablarle a Balaam. Mira, otra cosa que debemos recordar, todos somos profetas. Cuando tú abres la Biblia y empiezas a citar un versículo, ya tú eres profeta, porque ser profeta es hablar de parte de Dios. Cuando tú predicas al frente, tú te conviertes en profeta. Por eso es que cuando Pablo dice, yo prefiero que profeticen a que hablen lengua, lo que Pablo se estaba refiriendo era predicar la palabra. No era que profeticen o adivinaran el futuro de la gente. Porque también otra cosa que tienen los profetas es que ellos hablan y que Dios está obligado a hacer lo que ellos están diciendo. Yo no tengo casa. Profetizo y veo unas llaves que están llegando, esa bendición de esa casa. No, ponte a orar, ayuna y ora por mí para que Dios me dé la casa. No me profetices. Entonces, cuando te ven a profetizar, mira, una clave bien importante, Alex. Cuando alguien te vaya a profetizar, te va a hablar cosas que solo en el secreto con el Señor las hablaste. Que si alguien, por ejemplo, mi esposa me dejó, lo sabe medio mundo. Nadie puede venir a profetizarse, Dios va a traer a tu esposa de nuevo. Ajá. Porque eso lo sabe todo el mundo, ese es el chisme regado que hay, ¿entiendes? Ahora, si hay unas cosas que tú dijiste, mira, mi esposa es esto, mi esposa en la intimidad con Dios, que nadie lo sabe, pero lo escuchó, y viene esa persona y te lo dice, eso es una clave para tú saber que Dios te está hablando, porque solamente Dios sabe ese detalle. Y eso es una clave esencial para tú saber si una persona, no que venga a decirte el número de seguro social, yo puedo conseguir seguro social a través del internet como a mí me dé la gana. Es más, hay gente que profetizan y tienen una persona backstage entrando en los Facebook, en los Instagram y los TikTok de todo el mundo a buscar la información de la persona. Googlean la información de la persona. Cuando no, Dios me está dando una palabra, porque ahora es palabra de salud, palabra de bendición, palabra de prosperidad. Pues ya le cambiaron lo de profetizar la palabra. Dios te va a dar una palabra de salud. Aquí hay una persona que tiene migraña. ¿Cuántas personas no hay con migraña dentro de una congregación? A lo mejor hasta la mayoría. Porque hoy en día con la nutrición como está, casi todo el mundo parece de migraña. Entonces, no que... La brutal. El seguro social. Hay alguien que se llama María. ¿Cuántas no se llaman María dentro de la congregación? ¿Cuántas no se...? Además, tú no llenas un papelito cuando vas a la iglesia. Tú no ves los miembros que tiene la iglesia. Por favor, mira. Hace poco una iglesia que yo iba, vino un varón que él dijo, yo soy profeta de Dios, empezó a predicar. Promovió un libro. Se supone que cuando tú estás en el altar, tú no estés promoviendo venta de libro a ninguno. Sino cuando termine el culto lo hace. Entonces, al final predicó bien en el sentido de que le estaba tirando a los profetas de hoy. Decía, wow, mira, por lo menos alguien que tiene los ojos abiertos, pero cuando terminó empezó a orar. Yo declaro, yo decreto, se fue por la nueva era. En la Biblia no hay una oración que diga yo declaro y yo decreto, y esto va a ser para otro tema. Pero yo declaro y decreto esto, lo otro, para aquí, para allá. Eso no es bíblico, eso es metafísica, eso es nueva era, eso no es bíblico. No hay una oración en toda la Biblia que se hable de esa manera. Entonces fue y le dijo al pastor, los que se vayan no los busque. Déjalos que se vayan, olvídate de ellos. Pero la Biblia me dice que si se me va una oveja, yo dejo las 99 y me voy a buscarla. Y en el libro de Ezequiel dice que vaya a buscar a las heridas, a las extraviadas, a las perniquebradas, y que la sane. Entonces, amén. Mire, estaba hablando en contra de la Biblia.
contrario a lo que dice la Biblia. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces le dicen amén y gloria a Dios a eso. La iglesia tiene que despertar. Tienen que empezar a leer la Biblia. Tienen que acordarse de que Jesucristo habló que todo esto venía. Falsos maestros, falsos profetas, falsas palabras. Mira, y si vamos a ver, la Biblia dice que el último profeta como de la antigüedad, en Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último profeta como de la antigüedad. Hoy en día nadie puede dar una profecía que altere lo que dice la Biblia. Entonces tenemos mucha gente que si sueño, que si profecía, profetizando por encima de las profecías que ya están escritas en la Biblia sobre los últimos tiempos. Y yo se los digo, pero es que tú no puedes profetizar sobre lo que ya está profetizado. Va a haber un gran terremoto. La Biblia dice que va a haber un gran terremoto cuando venga Jesucristo, no antes. Una piedra que cae del cielo, pero es que ya en la Biblia dice que va a caer una montaña, además dice van a ser dos. Va a caer una montaña y va a caer uno que se llama ajenjo primero. Ya la Biblia lo habla. Que sea la tercera guerra mundial, pero es que ya la Biblia te insinúa que va a haber una tercera guerra mundial. Que va a caer granizo y fuego del cielo. Sí, ellos se quieren dejar pasar como que son los que están profetizando a través del Espíritu Santo y están trayendo ese mensaje cuando ya está escrito. Mira, muchos de ellos ven los Simpsons y profetizan según los Simpsons. Bueno, los Simpsons ya han pegado falso. A lo mejor Nostradamus ha pegado la mitad de las profecías de él, pero la Biblia pega 100%. Mira, otro detalle. Dice Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista. Pero tú sabes lo interesante de esto. Juan el Bautista en el Evangelio de Juan 10:41 dice, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de era verdad. Juan no hizo milagro. Juan no habló lengua, nunca hizo a nadie, nunca resucitó a ningún muerto, y de hecho no podía resucitar muerto porque él tenía el voto de Nazareo, perdóname. Y nunca echó fuera demonios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy se llaman profetas y tienen muchos milagros y prodigios alrededor de ellos. Son falsos, mi hermano. Son falsos. Simple. Usted quiere recibir una palabra de parte del Señor, primero lea la Biblia, ahí está todo, ahí hay para todo lo que usted necesita. Prosperidad, mira, según crezcas en el Espíritu, dice la Biblia, que también tú prosperes en lo demás. Según tú crezcas en el Espíritu, pero gente quiere prosperidad material, pero se olvidan de la prosperidad espiritual. Y la misma Biblia te dice, según tú prosperes espiritualmente, así vas a prosperar materialmente. ¿Te preocupa esa parte? Pues vamos a los matrimonios. La Biblia te habla en el libro de creo que es Primera de Pedro, Segunda, te habla cómo tú debes llevar tu matrimonio. Tú llevas tu matrimonio de esa manera. Nadie te tiene que profetizar. Todo está en la Biblia. ¿Entiendes? Y ese es el problema de hoy. Que van a ocurrir momentos es que alguien te va a decir, te va a dar una palabra de parte de Dios. Sí. ¿Cómo tú lo vas a identificar? Pues claro, porque nadie sabe de lo que te está hablando, solamente Dios. Ahí tú identificas un verdadero profeta. Es como los profetas dicen, no, que van a las iglesias. Dios va a extender las paredes de la iglesia. ¿Qué pastor no quiere que su iglesia crezca? Pero los profetas siempre están profetizando, se van a extender las estacas de este lugar. A ver si le dan un poco más de... No, y ese profeta que vino, que te estoy diciendo, fue y le profetizó solamente a pastores, a los pastores de la iglesia y a pastores que estaban de visita. Entonces fue y le profetizó a una dama, pues, que tiene un problema que ya lo ha hecho bien público, pero le profetizó a ella nada más. Y el Espíritu Santo me decía, para completar el engaño,
lo está haciendo, para que no digan que no le profetizó a nadie de la iglesia. Después que terminó de profetizar a pastores que estaban de visita, a evangelistas que estaban de visita, se trepó al altar y dijo, Dios los bendiga, me voy. No le profetizó a más nadie. Y lo tienen como profeta de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Lamentablemente vemos pocas personas que podemos ver la verdad de lo que está ocurriendo hoy, que nos dejamos llevar por lo que dice la palabra, que dice que vamos a ser engañados aún hasta los escogidos. ¿Y qué pasa? Que los escogidos son unos vagos, no leen la Biblia, no oran y no ayunan, y dependen de la fama de un falso profeta para que me diga, ay, me dijo, mira, ¿sabes qué? Según la Tesalonicenses 2 dice, en el versículo 11, que Dios le va a enviar un poder engañoso para que los que no crean la verdad sean condenados. Es de parte de Dios, no es de parte de Satanás. Van a seguir llegando falsos profetas, se van a seguir cumpliendo, y como dice la palabra, Dios está probándonos a nosotros. Permite que se cumplan esos prodigios que dice el profeta para ser probado, porque mucha gente le tiene más fe al profeta de TikTok, de YouTube y de Instagram que al que murió en la cruz por nosotros. Y ese es el problema principal. Ok, así. Y claro está, ese movimiento profético de hoy, mi hermano, es una creación, es una ramificación de lo que se llama la metafísica cristiana, que debemos hacer un podcast de eso. Es una ramificación de la nueva era. Es lo mismo que decir yo declaro, yo decreto. Lo que pasa es que te dicen yo profetizo, y ahora lo que está más popularizado en las redes sociales es yo tengo una palabra de bendición para ti. Mire, usted quiere una palabra de bendición, abra la Biblia. Mira, si tú dices en el principio, ¿verdad? Bereshit. Mira lo maravilloso que es la Biblia, que al tú desglosar lo que significa letra por letra, tú tienes el mensaje del Evangelio. Tú buscas en hebreo y tienes el mensaje de la Biblia completo. Cuando tú vas a la genealogía en Génesis y tú analizas los nombres de todas las personas que hablan de la genealogía, tú tienes el mensaje completo del Evangelio en la Biblia. ¿Qué más el hombre necesita? Sí, ¿qué Dios dice? Escudriñar las Escrituras. Lo que pasa es que el hombre lo necesita rápido y ahora. Y el leer y tomar su tiempo en orar y el estar en Espíritu Santo para leer toma mucho tiempo, ¿verdad? Prefieren escuchar el TikTok, el Instagram, que alguien se lo diga rápido, sencillo y bonito, y eso es lo que escuchamos. Y claro está, no quieren escuchar la sana doctrina, no la sufren la sana doctrina, porque también es otra cosa. Por ejemplo, yo le puedo estar pidiendo algo a Dios y Dios me dice que no. Le dijo a Pablo que no le iba a curar. Dice la Biblia que Pablo le rogó 3 veces. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Él no lo sanó. En la Biblia no menciona nunca que Pablo fue sano de la condición, que se entiende que era algo de los ojos, por ciertos detalles. Pero cuando viene un profeta y te habla la verdad, como pasó con Melgar, Julio Melgar. Ok, lo que pasó con Julio Melgar, el cantante cristiano, que vinieron todos estos cantantes. Hubo una que se atreve a decir que no aceptamos un no de parte de Dios. Que todos profetizaron que él se iba a sanar, que sus hijos iban a cantar con él. Solamente uno le habló y le dijo la verdad. Y murió. E hizo quedar a todos ellos en vergüenza. Entonces, miren ese ejemplo, mírenlo y abran los ojos. Abran los ojos que sí, va a haber una persona que puede hablarte y darte una palabra de parte de Dios, porque en una oración tú estás pidiendo unas cosas o estás pidiendo una claridad en algo, en un asunto.
Mira, Dios lo puede hacer, porque no estoy diciendo que no, porque existe el ministerio profético, existe, ¿entiendes?